Hola amigos y bienvenidos al canal. En este video les voy a estar hablando un poco acerca del presente perfecto. ¿Qué es el presente perfecto? Pues esto se utiliza en inglés cuando estamos hablando de una acción o evento que se inició en el pasado, pero aún tiene relevancia en el presente. ¿Cómo se forma? Pues vamos a utilizar el verbo auxiliar to have en el presente y el participio pasado del verbo. Ahora, ¿cuál es el pasado participio? Bueno, puede ser con los verbos regulares. Son esos que se le agrega ed, por ejemplo, llamó, vendría siendo called, decidió, vendría siendo decided. El presente es call y el presente es decide. ¿Ok? Call and decide. Y también tenemos los verbos irregulares, que estos ya vienen a cambiar dependiendo del verbo. Ok. Ahora, aquí tenemos nuestra tabla. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si el sujeto vendría siendo I, you, we or they, vamos a utilizar el verbo have con contracciones con I have de la contracción, or you have, or we have, or they have. Y pasado participio del verbo podemos utilizar, por ejemplo, called, decided, como habíamos dicho, participated, entre otros. Ahora, con los sujetos she, he, it, vamos a utilizar has, que es el equivalente de have, pero estos vendrían siendo para este tipo de sujetos. ¿Ok? En este caso vendría siendo she's, he's, it's. Por ejemplo, broken and gone. Estos son regulares y estos son irregulares. Ok, seguimos. Ahora, aquí vamos a hablar un poco acerca de la estructura. La estructura va a cambiar dependiendo si vas a estar formando oraciones en afirmativo, negativo o en interrogación. Por ejemplo, la fórmula que vamos a estar usando para oraciones en afirmativo va a ser la siguiente. Vamos a utilizar nuestro sujeto, que vendría siendo el I, el you, she, he, it, they, we. El verbo auxiliar to have, que vendría siendo para estos have, como habíamos hablado, y para estos has. Y el participio pasado, que vendría siendo el verbo regular o irregular, pero en pasado, ¿ok? Entonces tenemos acá unos ejemplos. Este que está acá. Yo he ido a Venezuela. I have been to Venezuela. Estamos utilizando nuestro sujeto, nuestro verbo auxiliar to have, aquí está nuestro have, been to Venezuela, and this is the rest of the sentence. En este caso, nuestro verbo be, to be, vendría convirtiéndose en been. I have been. Yo he ido o yo he estado en Venezuela. Ok, siguiente
ejemplo, nosotros hemos vivido en París desde el 2015. We vendría siendo nuestro sujeto. Have del verbo auxiliar to have. Lived, el verbo es live de vivir, pero lived vendría siendo el pasado participio del verbo. In Paris since 2015, en París desde 2015. Entonces, esta oración está cumpliendo con los requisitos. Perfecto. Seguimos con la siguiente. Hemos estado en Bogotá. We have been to Bogotá. So, el sujeto hemos nos está incluyendo nosotros, en este caso sería we. Have, otra vez, el verbo auxiliar to have, porque el verbo auxiliar to have. Been, del verbo to be, de estar, en Bogotá. Ok, siguiente oración. Ellos han aprendido a nadar. They, nuestro sujeto, el verbo have. Learned, un verbo regular, le agregamos el ed, el verbo normal es learn, el pasado es learned. Y to swim vendría siendo nadar en este caso. Alright, el siguiente ejemplo, ella ha estado enferma. She has been sick. Ahora, como estamos utilizando she, en este caso she le corresponde el has, no el have. So, she, nuestro sujeto, has, del verbo auxiliar, been sick. Participio pasado, sick. Nosotros estuvimos en el centro comercial. We have gone to the mall. We, again, otra vez, el sujeto, have, del verbo to have, verbo auxiliar. Y gone to the mall, gone vendría siendo el pasado de go. Gone. En este caso, to the mall. El resto de la oración. Siguiente, she has gone to the doctor. Ella estuvo en el doctor. She vendría siendo nuestro sujeto. Has again, porque estamos utilizando el verbo auxiliar to have. Pero en este caso, has le corresponde a she, he, it. Gone to the doctor, go, el mismo go de la oración anterior. Gone to the doctor en el doctor. They have made dinner. Ellos han hecho la cena. Otra vez, they vendría siendo el sujeto. Have, del to have. Made, en este caso es del verbo make, que vendría siendo el pasado made de hizo. Dinner, dinner vendría siendo la cena. Ok, entonces este es el resumen de las oraciones en afirmativo. Quiere decir que estamos agreeing con lo que nos están representando aquí también. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de las oraciones en negativo. Las oraciones en negativo tienen casi la misma estructura que una oración en positivo, pero tenemos la negación o el not. En este caso vamos a utilizar nuestro sujeto, igual el mismo verbo auxiliar to have, acuérdense, has, para she, he, it. Not, para hacer la negación. Y el participio pasado del verbo. Por ejemplo, no he hablado con María. I have not talked to Maria. Tenemos el sujeto, el verbo to have, la negación not. Aquí haven't vendría siendo la contracción. Talked vendría siendo el pasado participio que tenemos. Talk es el presente. Talked.
es el pasado. To Maria, el resto de la oración. La siguiente vendría siendo, ella no ha ido a ver a un doctor aún. O ella aún no ha ido a ver a un doctor. She hasn't, acuérdense, hasn't es la contracción de has not, que está cumpliendo con nuestra estructura del verbo to have, en este caso has, porque estamos hablando de she. Not, para hacer la negación, y el pasado participio seen del verbo see. See vendría siendo seen en este caso. Ok, seguimos. Ellos no han hecho la tarea. They haven't done their homework. They vendría siendo nuestro sujeto. Haven't, otra vez haven't, es la contracción de have not. Done es el pasado del verbo do. Done. Their homework, la tarea, el resto de la oración. Continuamos. No hemos estado estudiando para el examen de matemáticas. We haven't been studying for the math quiz. We, otra vez el sujeto. Haven't, la contracción de have not. Been, el verbo de be. Been. Studying. For the math quiz. El resto de la oración. En este caso, been es nuestro participio pasado del verbo. Seguimos. Él no ha estado en Londres. He hasn't been in London. Again, estamos utilizando has porque estamos utilizando he como sujeto. Y hasn't vendría siendo has not, la contracción. Ok. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de las oraciones en interrogación. Tenemos el verbo auxiliar to have. Vamos a estas oraciones. Empezamos con el verbo auxiliar to have, después el sujeto y después el pasado participio y finalmente el resto de la oración. ¿Ok? Aquí tenemos esta oración. Have you gone to the doctor? Have vendría siendo nuestro verbo auxiliar. You, el sujeto. Gone, nuestro verbo en pasado. Del verbo go vendría siendo gone en pasado. To the doctor, el resto de la oración. Has she been to London? ¿Ha estado ella en Londres? Has vendría siendo nuestro verbo auxiliar. She, nuestro sujeto. Been, nuestro verbo en pasado. To London vendría siendo el resto de la oración. Have they learned English? ¿Han ellos aprendido inglés? So have, nuestro verbo en participio pasado, nuestro verbo en auxiliar. They, el sujeto. Learned vendría siendo nuestro verbo en pasado. English, el resto de la oración. Has he done his homework? ¿Ha él hecho su tarea? Otra vez, el verbo auxiliar has. El sujeto done es el pasado de do. His homework, el resto de la oración. Entonces, recapitulando nuestra pequeña clase de hoy, tenemos que el presente perfecto se utiliza justamente cuando estamos hablando de algo que ha pasado, una acción o evento que se inició en el pasado pero que aún tiene algún tipo de relevancia en el presente. Aún está de una manera u otra afectando el presente. Acuérdense que, dependiendo al tipo de oración que vamos a estar formando, tenemos que utilizar el sujeto, el verbo auxiliar, acompañado con el pasado participio. Cuando vamos a estar haciendo una oración en afirmativo, utilizamos esta fórmula acá. Cuando vamos a formar oraciones en negativo, tenemos que agregarle el not, que en este caso haría la negación.
igualmente el mismo tipo de estructura que las oraciones en afirmativo, solo que estamos agregando la negación not. Y las oraciones en interrogación tienen un poco distinta la forma de formularlas, pero siempre van a tener el verbo auxiliar, van a empezar con el verbo auxiliar to have. Acuérdense que have vamos a estarlo utilizando con I, you, we, and they. Y has lo vamos a estar utilizando con she, he, and it. Esto es muy importante recalcarlo y aprendérselo bien para no cometer este tipo de errores gramaticales. Perfecto, bueno, espero que esta clase les haya ayudado a entender un poco más acerca del presente perfecto en inglés y que revisen esta clase, practiquen sus verbos, las contracciones e igualmente formulando oraciones en afirmativo, en negativo y preguntas. Perfecto, bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si tienen alguna pregunta, déjenmelo en la caja de comentarios. No olviden de darle like y suscribirse a nuestro canal para que estén al tanto de todos los videos que vamos a ir posteando regularmente y así puedan aprender un poquito más acerca de inglés. Perfecto, bueno, que tengan un buen día. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!